Bueno, mi querido amigo, necesitamos de tu apoyo, de tu análisis. Recién estaba viendo uno de los tantos videos que circulan de un analista español sobre la situación en Estados Unidos. Y él decía de que esto puede tener, es inimaginable el impacto mundial. Las consecuencias. Las consecuencias que puede tener todo lo que está pasando en Estados Unidos, que vaya uno a saber si es tan cierto o no. Empieza a hablarse cada vez más del tema de fraude electoral, lo que sería impensado en una potencia como esa. En fin, te lo dejamos a vos que sos el experto en la materia. Es un tema interesantísimo. Primero, yo creo que hay un enfoque que a unos a veces se les pierde la perspectiva, que en realidad Estados Unidos es efectivamente una unión de repúblicas. Es decir, no es solo un Estado federal como uno conoce en Brasil, por ejemplo, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Sino que es realmente federal y son repúblicas. Bueno, California se llama república, es decir, por eso que a veces uno no logra entender, por ejemplo, la elección pasada, no esta última, sino la anterior, Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más de personas que votaron que Trump. Y sin embargo, ganó Trump. ¿Por qué? Por el tema de que cada estado, cada república, tiene sus propios delegados en proporción a su cantidad de habitantes y punto. Se acabó la historia, digo. Por eso cambia fundamentalmente. Segundo, el tema vinculado a la característica de las elecciones. Bueno, Estados Unidos es un país muy estructurado, de los sistemas políticos más estructurados que yo he visto, y al mismo tiempo descentralizado. Nuestros entes autónomos, o para llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos en las provincias, y el poder está muy centralizado, en verdad, en la presidencia, pero al mismo tiempo hay una gran desconcentración dentro de los estados, y por supuesto que el presidente de la República tiene un poder gigantesco. Para empezar, tiene el botón rojo, de no sé qué color es, pero el botón nuclear, con lo cual ya lo demás todo se transforma en discusión. Pero aquí el tema de las elecciones como tal y el resultado electoral, más allá de la situación que se discuta, existen órganos, porque allí no hay corte electoral como tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Ahí si la impugnación va a los jueces, y lo que los jueces resuelvan es recurrible, es apelable ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Es decir que, desde el punto de vista institucional, el fallo va a ser el que va a ser y se terminó. Digo, ya nos pasó, ya lo vivimos cuando lo vivimos, me refiero como espectadores, cuando en el estado de Florida, cuando la elección de Bush, ustedes se acuerdan, aquello de las perforaciones en las hojitas, si hubo oposición, si no hubo. Estados Unidos no va a dejar de tener resultado electoral que esté ajustado a lo que la normativa tenga. Yo, la verdad que ahora tengo una enorme expectativa con respecto al Senado, y sí, donde se juega muchísimo, porque, como hablábamos la otra vez, en el Senado de Estados Unidos, los ministros que nombra el presidente tienen que tener venia, ¿no? Es decir, es como acá un director de ente autónomo, para nombrarlo de algún modo. O sea que el presidente no nombra a quien quiere, sino quien tiene la aprobación, ¿no? Se llama venia, pero es similar, del Parlamento, o del Senado, fundamentalmente. ¿Y qué significa eso? Que no es como aquí, que los nombres van en un paquete donde ya todo se acordó, y puede ir el bueno al perverso, todos en un mismo paquete, porque están repartidos políticamente y cada cual quiere que voten el de él, más que bloquear al contrario, aunque le parezca al contrario, al de otro partido, aunque le parezca que no es la persona idónea. Por eso en el Uruguay uno mira históricamente y hay personas al frente de empresas públicas, por ejemplo, que uno no se imagina cómo llegaron ahí, pero sin embargo, gente, no estoy descalificando a nadie, me refiero a lo que tiene que ver a las idoneidades, que uno dice, bueno, ¿cómo con este currículo no tuvo esta venia? Bueno, es porque cada cual presenta. Bueno, en Estados Unidos eso no es así, no es un sistema de reparto de ese modo y por lo tanto es muy estricto. Y por otra parte, sí hay una expectativa internacional muy fuerte con respecto a las políticas exterior, la política exterior estadounidense, desde lo comercial a lo multilateral. Cuando digo lo multilateral, como sabemos, me refiero
a los organismos donde los estados son parte, donde en realidad se consolida la paz o se evita la guerra o se pacifican determinadas situaciones. Bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos está fuera del Tratado de París con respecto a la contaminación ambiental, no hay que olvidar que se fue de la UNESCO, no hay que olvidar que tiene problemas con la FAO, no hay que olvidar que tenemos dificultades por varios frentes, para no hablar de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando digo tenemos, en primera persona del plural, es porque este es un tema que afecta a la humanidad toda realmente. Que Estados Unidos no esté bien con la Organización Mundial de la Salud es un tema harto delicado, y la vida nos está enseñando lo que sucede cuando se distrae todo el sistema. El otro día, Juan Carlos, un apreciado amigo muy inteligente, me decía, pensar, ¿por qué nunca se pensó de que lo que viene a ser el enclaustramiento, como quieramos llamarle, no se hizo simultáneamente en todo el mundo durante un mes o 20 días? Y se supone que con ese sistema se hubiera parado la pandemia, ¿no? Claro. Yo no sé si científicamente eso es así, pero lo que sí sé es que no hay estructura internacional que pueda hoy, no digo imponer, sino ni siquiera debatir un tema de estas magnitudes cuando se tratan de temas tan críticos para la humanidad como hemos visto. Y por otro lado, los efectos que el nuevo gobierno va a tener con respecto a las políticas, por ejemplo, con China, que para nosotros es tan importante, aunque lo vemos tan de lejos, porque las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, es evidente que ya Estados Unidos tiene que reconocer como la potencia que es China, pero nadie puede dejar de reconocer lo que significa Estados Unidos. El que piense que Estados Unidos está en una situación de decadencia, que no tiene ni idea. Se equivoca. No saben de lo que hablan, en el sentido, como dicen ahora, con todo respeto, y después dicen cualquier disparate, ¿no? Pero la verdad que no saben de lo que hablan, porque es una capacidad muy estructurada, muy organizada, con recursos enormes, y donde las palabras déficit, quien emite la moneda de mayor peso en el mundo, respaldada por todo el aparataje militar derramado, basta ver lo que son las bases militares en el mundo de los Estados Unidos, para darse cuenta de lo que estamos hablando, dónde termina la realidad y dónde piensa Disneylandia, ¿no? Es decir, esto es así de claro, y hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces digo, el mutuo reconocimiento de Estados Unidos con China, con Rusia, con las potencias europeas, que ahora juegan solas porque están todos, cada cual, bastante descoordinados, lamentablemente, porque el mundo necesita una Unión Europea sólida. Y bueno, todo esto termina también en que el comercio mundial comience a resurgir, aquello que hablábamos del principio, que esta es una crisis de consumo, no financiera. Hay que ver lo que pasó con el precio del cobre y del aluminio, ni bien comenzaron a ver los primeros pedidos a China de equipos, empezaron a aumentar las materias primas. A nosotros nos conviene muchísimo ese movimiento de valores. Y por otro lado, desde el punto de vista geopolítico, que también Uruguay tiene que poner los ojos muy en esa dirección, nosotros tuvimos la suerte que ahora, cuando presidíamos el CLAC, teníamos a algún país africano incluido, Angola fundamentalmente, y uno no se da cuenta, yo no estuve, no conozco, pero estoy hablando por lo que uno va viendo y por lo que son la calidad de los interlocutores que tienen esos organismos. Uno no se da cuenta del crecimiento que potencialmente hay en África ahora, que los chinos están haciendo inversiones gigantescas en materia empresarial, industrial, porque la hora industrial en África es mucho más barata que la de la propia China, lo que está recolocando a China en el mercado internacional, que todos pensamos de Trump para abajo, que se iba para Camboya, que se iba para Vietnam. Bueno, en realidad todo ha cambiado mucho y la hora industrial es más barata en los países de Centroamérica, frontera con Estados Unidos, donde desgraciadamente tenemos miles, decenas de miles de compatriotas latinoamericanos que están apilados ahí a ver si se abre una puertita para pasar, y mientras tanto trabajan por lo que sea, ¿no? Digo, sí. Todos los temas de este mundo que tienen que ver. Pero vuelvo a lo de África, porque eso va a cambiar la ecuación fuertemente en una relación de China con Francia, porque Francia, en los países que fueron colonias en África, tiene una poderosísima influencia. Y bueno,
todo esto cambia el mapa geopolítico y Estados Unidos no puede ni podía seguir jugando a este juego de el enclaustramiento, porque primero el mundo precisa los balances, sin ninguna duda, y segundo porque es una forma de que dentro de ese equilibrio, del que tanto hablamos con ustedes, digo, a ver, el agua en posada se corrompe, lo que importa es el equilibrio tensional, ¿verdad? Es la cuerda de la guitarra que está tensa, la del violín que uno regula, ¿no? Lo que está tirado en el piso, que tampoco se mueve, igual que la de la guitarra, pero no tiene tono. Bueno, el mundo es igual, necesita, como todas las relaciones, necesita esa tensión que la mantiene viva, tensión positiva me refiero, y con fuerzas coordinadas y con enfoque. Yo no estoy pensando en un mundo ideal, que lo he conocido bastante y lo conozco un poco como para saber que eso no deja de ser una ilusión, pero sí tengo claro que fue y puede ser muchísimo mejor que lo que es la relación internacional y la coordinación, y sobre todo para países como Uruguay, que necesariamente depende de ese orden internacional para vivir en paz. Y un último comentario sobre este tema que, o sea, digo, no, yo digo el último, ustedes dicen cuándo, pero es el tema sobre América del Sur y sobre Uruguay. Sin duda que un cambio de presidencia de Estados Unidos con un cambio de política, sin duda que va a distender muchísimo las cosas con países como Cuba, como Venezuela, sin duda, bueno, con la propia Bolivia. Es de pensar que todo esto cambie de tensión, baje de tono, como para ir encontrando salidas razonables, porque ya se ve que por el lado radical no se avanza nada. Igual, todo lo contrario. Igual, Alberto, a mí me pareció, por ejemplo, que fueron más bravuconadas de Trump desde el arranque, pretendieron marcar una impronta, imponer una imagen que después se fue diluyendo con el tiempo. Porque nada, lo que prometió lo cumplió, salvo las sanciones que ya se venían dando, ¿verdad?, desde hace tiempo atrás, que no era potestad solamente de Trump. Presidentes anteriores también habían tomado medidas contra países que estaban siendo cuestionados, ¿verdad?, por democracia sí, democracia no, y por algunas actividades que uno ya, hasta dentro del partido, como ellos manejan tanto la información, no se sabe cuán cierto es todo lo que se dice, ¿no? No, pero lo que dices es tan inteligente, porque hace pocos días yo hablaba con un amigo de este tema, ¿no? Por suerte Trump no cumplió ni el 10% de las amenazas que hizo, ¿no? Si no estaríamos todos a los tiros por las esquinas. Exactamente. Pero la amenaza de una potencia tan grande genera necesariamente una aprehensión regional, ¿verdad? Yo sí, la inquietud está presente, ¿verdad? Sí. Claro, digo, uno lo veía en los organismos internacionales, donde estaba Venezuela, donde estaba Cuba, donde estaba Colombia, donde estaba Perú, donde estaba Chile, donde estaba el grupo de los 10, y bueno, y uno vio levantarse a un delegado porque venía el otro delegado del mismo país, digo, ¿no? Lo que pasó en el BID, por ejemplo, son cosas impresionantes que tienen que ver con estos movimientos, en unos lugares donde hay que aflojar la válvula, y sin duda que Estados Unidos tiene mucho para hacer ahí, en esta zona, donde además ya han visto con claridad que esas zonas de tensión dejan vacíos, que son como el origen de los temporales, ¿no? Aparece la inversión china, aparece la inversión rusa, en fin, en una palabra, a nadie le sirve una política de tensión, pero muy bien apoyo con entusiasmo, porque en la charla con este amigo hablábamos justamente de ese tema, que Trump, como buen marketinero que es, se encargó todo el tiempo de mal carácter, de amenazar y de no sé qué, pero tampoco las amenazas de un presidente de los Estados Unidos son para uno decir, no, me quedo tranquilo porque es una bravuconada, uno nunca sabe. Lo de Cuba fue real, a Cuba la estranguló. Sí. Cuba tenía un ingreso por turismo cuando Obama enorme, estaba realmente repuntando a pasos agigantados. Yo estuve en una de las reuniones de los organismos internacionales y era un cambio que se notaba, ¿verdad? Y bueno, y de la noche a la mañana no entró más un turista, y eso quebró una estructura que se estaba empezando a mover lentamente, pero que como es tanto lo que hay para recuperar económicamente, desde el punto de vista porcentual era muchísimo. En fin, por el lado de América van a ver esos efectos que también tienen que ver con lo comercial. Y por el lado de Uruguay, ahí, a pesar de que tenemos un canciller que es un hombre de primera línea, yo creo, como vengo diciendo, que fue un grave error
haber ido el canciller con una delegación a entrevistarse al más alto nivel de Estados Unidos a tan poco tiempo de una elección, ¿verdad? Es decir, porque en realidad no había nada para obtener, tampoco necesitaba Trump el respaldo del gobierno uruguayo, por supuesto, frente a una comunidad tan chica allá, pero que bueno, habrán tenido sus razones, yo siempre creo que hay alguna razón, pero lo que me parece es que ahora, como los gobiernos y los organismos de cada país y el Departamento de Estado es muy fuerte, tienen mucha memoria, estas cosas siempre se tienen en cuenta cuando uno se apoya hacia un lado u otro, lo que seguramente va a forzar a la diplomacia uruguaya a tener que compensar en los meses próximos o años próximos alguna posición crítica de Estados Unidos, porque va a tener menos espacio para negociar, ¿verdad? Es decir, para reconstruir lazos, por una palabra. El presidente de la calle dijo, yo no tengo países amigos, algo por el estilo. Yo tampoco estoy muy convencido que haya países amigos y solo intereses, o intereses y no países amigos. Lo que sí conozco, porque lo vi, es el poder del teléfono cuando un presidente llama por teléfono a otro y el otro lo tutea y le dicen que te puedo ayudar, ¿verdad? Y no cuando hay que mandar un canciller para que hable con el otro canciller, para ver si luego el embajador le dice al presidente, ¿no? O viceversa. En fin, creo que por ahí más o menos viene la cosa. No estoy preocupado, sinceramente. Bueno, tampoco importaría que lo estuviera. Pero no me desvela demasiado la situación de lo electoral, porque sea que lo hubo o no lo hubo, se va a resolver, porque ahí hay una institucionalidad muy fuerte y no hay margen para cosas raras. A ver, en Estados Unidos es mucho más probable que maten a un presidente a que haya una desestabilización institucional. Es así de claro, de bruto y de dramática la situación. Es así nomás. Nos venimos aquí a nuestro país, ¿te parece? ¿Cómo no? Y hablamos de la pandemia, que está controlado, porque estamos todos confusos. Con Margarita hemos reivindicado que los mensajes a veces no son tan claros como se debería, porque hoy, a la luz de lo que las autoridades nacionales proponen, parece que estamos mejor cuando estamos peor. No, como que no da para entender. Sí, yo creo que el tema de pensar que uno puede controlar una situación epidémica es demasiado entusiasta, ¿no? Lo venimos diciendo desde el primer día. Las variables son enormes y sobre todo enclavados en el medio de lo que estamos, donde tenemos dos polos allí gigantescos de contaminación por cientos de miles de personas de contagio. Digo, está claro, hay una gran preocupación en el cuerpo médico, me consta, porque hay muchas camas ya de CTI ocupadas por enfermedades que no son el COVID. Ahora ya aparecen 10 y parecerán algunas más. Las proporciones crecientes, viene el relajamiento del verano, los encuentros, la pérdida de la prudencia. Acá en Montevideo es descarado ya, un ejemplo nada más. Se hacen liquidaciones de rebajas gigantescas de precios y la gente se apira dentro de los comercios y sale con los carritos, con las compras. Bueno, yo vengo diciendo hace tiempo que eso solo se podría permitir hacerlo por internet, que no se permitiera la venta masiva con rebaja en presencia física. Es decir, es lo mismo, el individuo entra a internet, desde el teléfono, de lo que sea, y si se puede comprar un televisor rebajado porque tiene una computadora o tiene conexión a internet, y bueno, y que compre por internet y en 2 o 3 días le llega el producto. No tiene por qué salir cargando con el carrito para el auto, estando todos juntos. La Rambla de Montevideo, por eso cuando a los de Rivera le digan algo, guarden alguna foto de lo que está pasando acá, que es realmente vergonzoso, vergonzoso. Y por otro lado, políticas totalmente distintas frente a los mismos hechos, que son reuniones de personas según dónde geográficamente se produzcan, ¿no? Correcto. Entonces, hay acciones distintas y diferenciales. Me podrán decir, como me dijo alguien el otro día, bueno, pero quizás la reacción de los que están reunidos es distinta. Bueno, pero cuanto más diferente es la gente con la que hay que trabajar, mayor especialidad se precisa con los interlocutores que se van a emplear. Pero si uno utiliza tabla rasa en todos los casos, y en uno frente a la resistencia se va, y el otro frente a la resistencia tiene un incidente, la gente realmente termina en un proceso de conflictividad que viene agravándose en muchos campos,
y que era de esperar. Entonces, yo creo que lo de la epidemia, la pandemia, porque es bien pandemia, pero nosotros tenemos a los vecinos muy cerca, lo de la pandemia realmente está llegando a las cifras. Ya cambiamos de color, ¿verdad? Hoy, si uno mira el mapa, el planiferio donde están marcados con colores los países, ya ayer hemos cambiado de color a color más amarillo, con algunas partes más complicadas en rojo, por el hecho de lo que es la progresividad proporcional. Digo, yo creo que todavía estamos muy bien comparativamente, pero también es cierto es que aquí hay una ecuación, que es el 1,5-2 de contagio por persona infectada, que depende sobre todo de lo que pasa con el ganado, con la trazabilidad. La persona es detectada que tiene el coronavirus y lo van a entrevistar. Le van a entrevistar y le dice con quién estuvo. Algunas cosas son evidentes por el lugar que trabajo y otras son por su vida social. Ya con la vida social, no toda la vida social es contable a un tercero. Por lo tanto, estadísticamente siempre hay un porcentaje que no es declarado porque la persona que se infectó no dice que estuvo con H o con B para que vayan a su casa, le golpeen, le digan, mire, este está en cuarentena. Seguro. Pero salido de eso, que son porcentajes muy pequeños, no inciden, en Uruguay el número mágico, terriblemente mágico, es el 100, por lo que dicen los epidemiólogos. Y bueno, cuando empezamos a superar los 100 casos por día, tenemos un enorme problema de trazabilidad. Eso significa que empieza a perderse la capacidad de controlar con quién se estuvo, y automáticamente al quedar gente que no se puede saber, termina expandiéndose ese 1,5-2 por infectado a 2,5, 3, 3,5, 4, que ha sido el origen de las epidemias en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en todos los países, incluso con todos los medios a disposición. No me gusta nada tener ahora un conflicto con los médicos del interior del país. Yo creo que o tomamos conciencia que a la salud en general, desde que limpia el piso el que hace el trasplante, la consideramos como pilar de la emergencia del país y ponemos todos los recursos que podamos, dentro de lo razonable, naturalmente, para que esta gente pueda dedicar lo que está dedicando y exponiendo lo que está exponiendo. Hay que ver los porcentajes de personal de la salud que en el mundo el propio Uruguay, que se ha enfermado trabajando en esto. Bueno, me parece que sería totalmente equivocado, por usar una palabra suave, que en medio de esta situación tengamos un conflicto por salarios y por pérdida de beneficios o derechos adquiridos con el cuerpo sanitario del país. Eso está empezando por el interior, esa conflictividad me preocupa. Pero lo que vuelvo a insistir es que yo creo que tenemos que prepararnos para una epidemia que se expande, y la gran confianza es que parece que las vacunas vienen en viento en popa, pero de todos modos no van a estar mañana ni pasado, ni vamos a estar todos vacunados, ni Uruguay va a tener la cantidad que necesita el primer día. Por lo tanto, tenemos que tener mucha prudencia. Yo creo que tendría que ser sancionado el no uso del tapabocas, sinceramente. Me parece que esto tendría que tener una multa, hacer una falta. Legisladores tenemos como para que establezcan esto por ley. Yo veo en otros países que se está usando, yo empecé a usarlo, el tapaboca, pero además esa mascarilla acrílica, como se usa en los centros de salud, que es muy, muy ventajoso. Incluso la mascarilla acrílica solo no alcanza, pero es mucho mejor que no usar nada. Claro. Y para estar, por ejemplo, en cercanía, cuando uno está en los lugares de trabajo y todo lo demás, bueno, si por lo menos tener puesta esa máscara que evita en gran parte, no es como el tapabocas, pero por lo menos la gente que tiene alguna dificultad de tener esto, y hay que acostumbrarse. Estamos en epidemia, esto no hay más remedio, estamos en una especie de Chernóbil biológico que tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, siempre el optimismo, pero cuidémonos nosotros, y por favor cuidemos a la gente que nos cuida, porque me parece que ahí estamos equivocando. En fin, estoy preocupado, como estamos todos, pero está claro que el proceso no es manejable. En Estados Unidos pasó del 2% al 10% el contagio en niños.
nuestro cuerpo científico, que está trabajando muy bien, está, bueno, la asociación la sociedad de pediatría, gente muy capaz, está diciendo que los efectos de el no asistir a clases son más graves que el riesgo de contagio. Y está muy claro, pero además yo en estos días he tenido un gran remordimiento, porque en todo este tiempo uno ha trabajado en lo público sobre la base de la meritocracia, que los mejores tengan el mejor espacio. Y está bien, los más preparados, pero estamos pagando un precio muy alto, porque en el año 2020 van a haber chiquilines que salen de estudiar en colegios que han podido tener un altísimo nivel de asistencia y apoyo, con otros que han tenido un montón de tiempo sin asistir a clase y sin el apoyo necesario. Y eso comienza a generar, esa sí que es una grieta. Eso no es ideológico. Eso es terminar con otras sociedades, como otras sociedades tristemente célebres, porque tienen centros académicos de donde salen quienes en el futuro están preparados, y el resto es el que viene pedaleando detrás, con una insuficiencia en los recursos. Por eso me parece que es importantísimo que miremos la educación pública. Por supuesto que uno está absolutamente a favor de la educación privada. Yo no es que estoy diciendo que la saquen. Lo que estoy diciendo es que la educación pública tiene que tener los recursos de la propia educación privada. Y bueno, y si es necesario que la educación privada ponga algo, que lo ponga, pero no puede haber un escalón ahí, porque nos va la suerte del futuro del país, donde la formación personal es clave. Y ustedes lo saben igual que yo. Si un muchacho al nivel de secundaria pierde pie, no lo recupera más. No lo recupera más, porque ya en el segundo nivel de secundaria se le complica, y cuando entra a facultad por eso siempre me opuse al examen de ingreso en la universidad, porque va a tener que competir el que viene hiperformado durante 15 años de educación privada de primer nivel contra el que vino remando con escuelas de contexto crítico y todo lo demás, de donde han salido realmente gente muy valiosa en este país. No es casualidad que mucha gente y muchos profesionales, yo soy uno de ellos, hayamos salido de gente esforzada, trabajadora, de los barrios, digo. El propio expresidente Vázquez, por un ejemplo, digo, ¿no? Era de la Unión, digo, es decir, estas son las cosas que esta enseñanza permitió, y aún cuando se fue a una escuela privada era la del barrio, que no tenía nada que ver con los grandes centros educativos. En fin, me fui un poco de tema, pero me preocupa muchísimo ese tema también. Nos queda en pendiente para la semana que viene, Alberto, hablar de la conflictividad que va creciendo, lamentablemente, y que se había hablado de apostar al diálogo, pero parece como que el diálogo se corta, porque lo vimos en las últimas horas. No me parece correcta la actitud de algunos jerarcas que eligen la confrontación prácticamente directa, y esto no nos lleva a nada, por lo que tú decís, porque además nos estamos olvidando de los rehenes de todo este tema. En el tira y afloja de los de arriba, de los alumnos son los que pierden, y lo que pierden difícilmente después lo recuperan. Pero la semana que viene, ya con un poquito más de luz sobre todo esto lo hablamos. Y lo otro, digo, estamos pasados de hora, en minuto y medio. El Ejército Nacional muy rápidamente puede ser utilizado para la construcción de obra pública, rutas nacionales, por ejemplo, como está haciendo Brasil. Exactamente, como ya se ha hecho, con excelentísimos resultados. Sí, es decir, el excelentísimo resultado es el estado de la carretera, no hay duda, ¿verdad? Una carretera inaugurada es un excelente resultado. Ahora, nosotros tenemos personas a las que le pagamos los sueldos para que sean militares, y cubrimos sus déficits, sueldos chicos, sueldos grandes, esa es otra historia. Ahora, kilómetro de carretera que hace el ejército es kilómetro de carretera que no hace el trabajador privado en una empresa privada. Entonces, kilómetro de carretera que hace el ejército, yo no sé cuánto aporta, no creo que monten una sociedad anónima por los impuestos que paga, la renta fiscal que se va a perder, los ingresos que el Estado va a perder por las empresas, pero además tenemos más de 100.000 personas desocupadas. Y bueno, los lugares donde hoy está trabajando, donde se puede dar mano de obra, son la obra pública, como en todos los países. Ahora, si la obra pública se la damos a la gente que ya está ocupada, y al mismo tiempo con facilidades que nunca van a dar quiebra, nunca van a tener un paro, nunca van a tener una dificultad, ahí se rigen por órdenes militares,
bueno, me parece que es una competencia desleal. Yo solo me acuerdo que una vez había que hacer un piso en mi casa y un amigo de mi papá le dijo, mirá, se puede comprar baldosas, unas baldosas amarillas, ¿ves? La estoy viendo, con unas ranuras muy bien hechas que las hacían los presos. Bueno, mi viejo fue, compró las baldosas de atrás. Y yo siempre pensaba, ¿no? Digo, bueno, pero con los años, y lo hablábamos con mi papá, digo, bueno, pero las baldosas que hacen los presos, muy bien, y los que fabrican baldosas, ¿a quién le venden baldosas? Los que no están presos, ¿verdad? Que los hagan hacer otra cosa, pero no podemos poner lo que está pago por el Estado en competencia con lo privado, salvo que sean empresas públicas, que es otra cosa distinta. Pero si nos sobran militares, hagamos otra cosa con los militares. Pero no los dejemos como militares transformados en empresas constructoras, ¿no? Pero en fin, es una opinión. Un abrazo, Alberto.